Escuchen bien, porque lo que voy a contarles no es cualquier cosa. No es una historia más de fútbol. Esto es una de esas historias que te hacen creer que la vida, a veces, es más increíble que cualquier película que hayas visto. Este hombre, este arquero, este fenómeno, acaba de romper por completo el internet, pero no solo eso, rompió todos los esquemas, todas las reglas, todos los pronósticos, todos los moldes, todo lo que creíamos posible en este deporte tan lindo y tan cruel como es el fútbol. Su nombre es Bocina, y si aún no lo conoces, prepárate porque después de este vídeo no vas a poder olvidarlo nunca más. Bocina nació un 3 de junio de 1986, en Cabo Verde, esa isla pequeña, perdida en medio del Atlántico, pero con un corazón más grande que el océano entero, y ahora, a sus 40 años recién cumplidos, 40 años que en el fútbol suenan a veterano, a histórico, a esos jugadores que ya deberían estar retirados en alguna playa viendo pasar los atardeceres, resulta que este hombre está en el mejor momento de su vida. Y no solo eso, está haciendo historia, está escribiendo con letras doradas una página que nadie, absolutamente nadie, podrá borrar. Estamos hablando del Mundial, el Mundial de los Estados Unidos, el de 2026, ese torneo donde las selecciones más poderosas del planeta se enfrentan en una batalla de titanes. Y ahí, en ese escenario gigante, aparece él, un arquero de Cabo Verde, un país que muchos apenas ubican en el mapa, pero que tiene una selección que está dando que hablar. Y este hombre, Bocina, es el guardián de ese sueño. En el partido debut del torneo, el primero, el que marca el ritmo, el que pone los nervios a flor de piel, a Cabo Verde le tocó nada menos que con España, la selección española, campeona del mundo, con esa posesión de balón que te hipnotiza, con esos jugadores que parecen bailar al ritmo de un tango invisible mientras te roban el alma con pases milimétricos, y todos, absolutamente todos, decían que iba a ser una goleada, que España iba a pasar por encima de Cabo Verde como un tren de alta velocidad, que los chicos de la isla iban a sufrir, que iban a recibir 4, 5, 6 goles, porque bueno, eso es lo que pasa cuando un gigante se enfrenta a un pequeño, o eso creíamos todos. Pero nadie le había avisado a Bocina, nadie le dijo que tenía que tener miedo, nadie le dijo que era imposible, porque este hombre salió a la cancha con una seguridad, con una tranquilidad, con una mirada de esas que te dicen, a mí no me pasa nada, a mí no me van a hacer gol. Yo soy el dueño de este arco y el que quiera entrar tiene que pasar por encima de mi cuerpo. Y lo que pasó después fue de otro planeta. Literalmente. 7 atajadas. 7. Saquen la cuenta. 7 veces los delanteros españoles. Esos que en sus clubes hacen maravillas, esos que facturan millones, esos que tienen patrocinios y portadas de revistas, 7 veces se estrellaron contra la muralla que es Bocina. 7 veces intentaron con todo. Con disparos potentes, con cabezazos, con tiros libres, con jugadas colectivas que parecían de manual, pero nada, ninguna. El balón no quería entrar. Y Bocina volaba, se estiraba, se achicaba, se hacía grande, se multiplicaba. Parecía que había 7 arqueros en el arco, parecía que los dioses del fútbol habían bajado a la tierra y se habían puesto los guantes de este caboverdiano. El partido terminó 0-0, histórico, porque Cabo Verde le empató. No empató. Le frenó el poderío completo a España. Le robó los puntos, le robó la gloria, le robó el protagonismo. Y ese marcador, ese 0-0, va a quedar grabado en la memoria de todos los que lo vimos, porque no era un simple empate, era un mensaje, era un grito al mundo que decía, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, y no nos van a pasar por encima. Pero esperen, porque lo que les conté hasta ahora es solo la punta del iceberg, solo el primer capítulo de esta historia maravillosa, porque detrás de este héroe, detrás de este hombre que voló bajo los 3 palos, hay una vida de lucha, hay una carrera de esas que parecen sacadas de una novela de superación. Bocina no llegó a la fama de la noche a la mañana, no, para nada. Este tipo tiene un recorrido que pone los pelos de punta. Antes de ser la estrella viral que hoy traspasa fronteras, Bocina pasó por más de 10 clubes. Díganme, 10 equipos distintos, en 6 países diferentes. Se fue de Cabo Verde a Portugal, el país que lo colonizó, pero también estuvo en Chipre, en ese lugar donde el fútbol es pasión y también es supervivencia, y en otros destinos que ni te imaginas. Y en cada uno de esos lugares dejó sangre, sudor y lágrimas,
porque la vida del futbolista no es fácil, sobre todo cuando vienes de una isla pequeña, cuando no tienes el padrinazgo de un gran club, cuando no te llaman de la Liga Española o de la Premier League de buenas a primeras. Él tuvo que picar piedra, tuvo que demostrar en cada entrenamiento, en cada partido, en cada país, que él valía, que él merecía un lugar bajo el sol. Y a pesar de todo eso, ya era una leyenda en su país, porque con casi 90 partidos internacionales con la selección de Cabo Verde, se convirtió en el arquero histórico, en el capitán, en el referente, en ese abuelo que cuida el arco como si fuera su casa, como si cada atajada fuera un abrazo a su tierra. Y aquí viene un detalle que me encanta, que hace que esta historia sea todavía más humana, más real, más nuestra. El papá de Bocina, su viejo, ese señor que lo trajo al mundo, tenía un sueño. Quería ponerle el nombre de Valdano. Sí, como el delantero argentino, ese que hizo historia con el Real Madrid y con la selección albiceleste. Pero las leyes de su país, las leyes de Cabo Verde, no se lo permitieron. No sé si por una cuestión de registro, de papeles, de burocracia. El caso es que no pudo ser Valdano. Y entonces, el padre, con esa creatividad que tienen los padres para buscar nombres, se acordó de Josimar, el lateral brasileño de la época, ese que corría por la banda y encantaba a todos. Y así nació Josimar, pero el apodo, el cariñoso, el que le puso la gente, el que le queda como anillo al dedo, es Bocina, que significa abuelito. Y no es porque sea viejo. No, es porque desde niño, desde que era un chiquillo inquieto y lleno de energía, no se despegaba de sus abuelos, los seguía a todas partes, se sentaba a sus pies a escuchar historias, y la gente, con ese humor tan bonito que tienen en Cabo Verde, empezó a decirle abuelito, y ese nombre, ese apodo, se le quedó para siempre, como una bendición, como una señal de que él llevaba consigo la sabiduría y la experiencia de los mayores. Pero la historia no termina ahí, porque lo que pasó después del partido contra España fue una locura, una explosión, una bomba de emociones que nadie pudo controlar. En cuestión de horas, su cuenta de Instagram, que ya era popular, que ya tenía 500.000 de seguidores, porque vamos, 500.000 no es poca cosa, eso ya te dice que era un tipo querido, pero de repente, pasó a tener más de 14 millones. 14. Con 14. Una barbaridad. Todos querían seguir a este héroe. Todos querían saber más de él. Todos querían tener un pedacito de su historia. Y eso es el poder del Internet. Eso es lo que pasa cuando la gente se enamora de una historia genuina, de un esfuerzo real, de alguien que no tiene filtros, que no tiene pose, que solo es el mismo. Y entonces, en medio de ese huracán de fama, de mensajes, de notificaciones, de cámaras, de entrevistas, llega el momento que hizo llorar al mundo entero, el momento que partió el alma de todos los que lo vieron. Bocina, frente a las cámaras, con la camiseta de su selección aún sudada, con la mirada todavía brillante por el esfuerzo del partido, confesó algo que le dolía en lo más profundo del corazón. Su madre, su viejita, la mujer que lo crió, la que le dio la vida, la que lo acompañó en las buenas y en las malas, no había podido viajar a Estados Unidos para verlo jugar, para verlo brillar, para verlo hacer historia, porque no había logrado conseguir la visa a tiempo. La burocracia, ese monstruo invisible que a veces nos separa de los que más queremos, se lo había impedido. Y él lo dijo con una voz quebrada, con un nudo en la garganta, y el mundo entero sintió ese dolor, porque todos sabemos lo que es extrañar a nuestra madre. Todos sabemos lo que es querer compartir un momento especial con ella y no poder hacerlo. Pero ahí, en ese instante, el Internet, esa misma red que a veces es fría y distante, hizo lo que mejor sabe hacer, se convirtió en una fuerza imparable de solidaridad. La historia se volvió viral. Y cuando digo viral, digo que llegó a todos lados, a los periódicos, a los canales de televisión, a los políticos, a las autoridades, y esas autoridades, que normalmente se mueven con lentitud, que a veces parecen no escuchar, se movilizaron de inmediato, hicieron lo que tenían que hacer, cortaron la burocracia, aceleraron los trámites, y adivinen qué pasó. La mamá de Bocina, la viejita que no había podido viajar, obtuvo su visa, y no solo eso, logró llegar a tiempo para el segundo partido del grupo contra Uruguay. Imagínense la escena, imagínense el arco, imagínense a Bocina saltando, volando, atajando,
y en las gradas, entre la multitud, los ojos de su madre clavados en él, viéndolo cumplir su sueño, viéndolo ser el héroe que siempre fue. No hay historia más hermosa que esa. No hay guión que pueda escribir algo tan perfecto, tan redondo, tan lleno de magia. Sin duda, Bocina se ha convertido en la mayor leyenda de este Mundial de 2026, no solo por sus atajadas, no solo por su historia, sino porque representa algo mucho más grande. Representa la perseverancia, la lucha, el amor de una familia, la conexión entre un hijo y su madre. Representa que el fútbol, en el fondo, es eso. Es un pretexto para vivir emociones intensas, para llorar de felicidad, para abrazarnos unos a otros, para creer que lo imposible, a veces, se vuelve posible. Y piensen en esto, 40 años tiene este hombre, 40 años, y en lugar de estar pensando en retirarse, está en la cima del mundo, está atajando penales, está volando bajo los 3 palos, está inspirando a millones de niños en Cabo Verde, en África, en todo el mundo. Que le digan a un niño que no puede, que le digan que es demasiado viejo, que le digan que su país es muy pequeño, que le digan que no tiene oportunidades. Ese niño va a ver a Bocina y va a decir, yo también puedo. ¿Por qué? Este arquero les está demostrando que el esfuerzo, el trabajo, la constancia, al final, siempre, tienen su recompensa. Y no solo eso, su historia nos habla de la importancia de la familia, de esos lazos que no se rompen por más distancia que haya. Su mamá no pudo estar en el primer partido, pero el universo, el destino, el internet, las autoridades, todos se alinearon para que ella pudiera verlo jugar contra Uruguay. Y eso es una señal de que cuando algo es tan puro, tan sincero, tan real, las cosas terminan saliendo bien. Bocina nos ha dado una lección de humildad, porque en todas las entrevistas, en todas las declaraciones, él habla con una sencillez que enamora. No se cree una estrella, no se siente superior. Él sabe que es el arquero de su selección, que tiene una responsabilidad, pero también sabe que es un hijo, que es un nieto, que es un caboverdiano de pura cepa, y eso es lo que lo hace tan auténtico. Miren, yo les puedo hablar de estadísticas, les puedo hablar de porcentajes de atajadas, de minutos jugados, de partidos invicto, pero eso no importa tanto como el corazón. Y este hombre tiene un corazón gigante, un corazón que late al ritmo de su tierra, que late al ritmo de su gente. Y eso se nota en cada salida, en cada manotazo, en cada grito después de una atajada. El Mundial sigue, Cabo Verde tiene posibilidades, y con Bocina en el arco, con esa muralla infranqueable,